Queridos hermanos en Cristo, hoy es el 19º domingo del tiempo ordinario y los invito a reflexionar conmigo sobre el tema No tengas miedo, porque estoy contigo. No tengas miedo, porque estoy contigo. La primera lectura de hoy nos recuerda la revelación de Dios al capturar el encuentro de Elías con Dios en el monte Horeb, donde se le manifestó con una voz pequeña de un rumor de una brisa suave en medio del viento. El terremoto y el fuego que se le habían aparecido antes. Elías expresó en su mente un temor evidente de él. En el Evangelio tenemos una revelación adicional de Dios a través de Jesús, que viene como el Dios del Antiguo Testamento, como dueño del mar. Como Elías, los discípulos en su mente estaban convencidos de que habían visto un fantasma y se asustaron al ver a Jesús caminando sobre el mar. Pero en cuanto Jesús los vio, les habló diciendo: Tranquilícense, soy yo, no teman. Pero Pedro todavía tenía dudas y le preguntó a Jesús si realmente era él. La consecuencia de sus dudas acerca de Jesús hizo que se hundiera en el agua al ver el viento. Y nosotros, como Pedro, seguimos hundiéndonos en la vida porque a veces dudamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y como resultado de eso, la mayoría de las veces nos centramos más en la magnitud del problema que tenemos ante nosotros que en la grandeza de Dios en nuestras vidas. Jesús nos está dando su palabra de no tener miedo y que está presente con nosotros en todos nuestros desafíos y luchas. La expresión "no tengas miedo" se encuentra 365 veces en la Biblia. Esto indica que Dios nos recuerda cada día que está presente con nosotros en nuestras vidas en todas las situaciones, como lo significa su nombre, Emmanuel. Es por eso que no debemos tener miedo del viento que sopla como fuerza contra nosotros en estos tiempos oscuros de nuestras vidas. Cuando el viento es contrario y estamos en peligro de ser abrumados por las tormentas de la vida, reconocer nuestra limitación y buscar la ayuda de Dios en la fe es obvio y clave. Es en este momento de nuestras luchas que Él viene a nosotros a través de las tormentas de nuestras vidas con su mano extendida para salvarnos, con su voz tranquila, invitándonos a tener ánimo y no tener miedo. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.